Y estamos grabando. Hola, gente curiosa. Yo soy Io y se los cuento. Hoy nos adentramos en uno de los dilemas más fascinantes del amor. ¿Somos realmente monógamos? Olvídense de fechas especiales. Lo que nos interesa es descubrir si nuestro cerebro y nuestra historia evolutiva nos han programado para amar a una sola persona, o si en realidad hay mucho más en juego. Acompáñenme en este viaje entre la ciencia, la evolución y ejemplos sorprendentes del reino animal. Así que a conquistar se ha dicho. ¡Vamos allá! El enigma de la monogamia, instinto o construcción social. Desde que aprendemos a contar, se nos dice que el amor verdadero es exclusivo. Sin embargo, la ciencia nos muestra una realidad más compleja. Tan solo entre el 3 y el 5% de los mamíferos son monógamos. Esto plantea la pregunta: ¿qué impulsa a algunos a buscar una pareja estable, mientras que otros optan por la diversidad? La respuesta se esconde entre nuestros genes y el entorno social, la necesidad de proteger a la descendencia, la influencia de las hormonas y, por supuesto, las presiones culturales que han moldeado nuestras costumbres. La química del amor: oxitocina, vasopresina y dopamina. Cada vez que vemos a alguien especial, nuestro cerebro se ilumina con una cascada de sensaciones gracias a la oxitocina, la hormona del amor, que refuerza el apego y la confianza. Pero no solo ella actúa, la vasopresina también tiene un rol decisivo. Estudios en animales han demostrado que la cantidad y distribución de los receptores de esta hormona influyen en si una especie adopta comportamientos monógamos o polígamos. Y aquí es donde la ciencia nos sorprende. Territorio y elección en la naturaleza. Roedores y primates en contraste. En la naturaleza, la estrategia reproductiva está muy ligada al entorno. Por ejemplo, en ciertos roedores encontramos dos comportamientos distintos. Los topillos de la pradera son una especie que se queda en un territorio fijo. Forma parejas estables y comparte la crianza de sus crías, mientras que por otro lado, tenemos a los boles de campo, roedores prácticamente iguales a los topillos, pero que al moverse en busca de mejores recursos, muestran tendencias polígamas, ya que la movilidad dificulta establecer un vínculo permanente. Pero la lección no se queda en los roedores. En el mundo de los primates también se observa una dualidad similar. Los gibones son primates conocidos por su monogamia. Se mantienen en un territorio definido y estable, y establecen vínculos de pareja duraderos, lo que favorece la cooperación en la defensa y el cuidado de la descendencia. En contraste, otros primates, como los chimpancés, adoptan estrategias más flexibles y polígamas, influenciados por la dispersión de recursos y la dinámica social. Ambos ejemplos nos muestran que la estabilidad territorial y la disponibilidad de recursos pueden favorecer la monogamia, mientras que la movilidad y la dispersión impulsan comportamientos más promiscuos. La clave en ambos casos radica en cómo se distribuyen y activan los receptores de vasopresina en el cerebro, modulando el premio que supone mantener a una sola pareja. La monogamia humana, destino o elección. Regresando a nosotros, los seres humanos, encontramos una dualidad interesante. Por un lado, la monogamia social, establecer una pareja para criar a los hijos y formar un hogar seguro, se ve reforzada por procesos hormonales y la necesidad evolutiva de protección. Por otro, nuestro sistema de recompensa, impulsado por la dopamina, nos seduce con la novedad. Históricamente, muchas sociedades han impuesto la monogamia para garantizar herencias y estabilidad, aunque también existen ejemplos de culturas que han permitido relaciones más abiertas. Así, nuestro comportamiento en el amor es el resultado de una compleja interacción entre biología, historia y cultura. La monogamia en la era digital, desafíos y oportunidades. La revolución digital ha transformado la forma en que nos relacionamos, abriendo un mundo de posibilidades y a la vez presentando nuevos retos para la fidelidad. Las redes sociales, las aplicaciones de citas y la constante conexión virtual nos exponen a una infinidad de interacciones, lo que puede influir en la percepción del compromiso. Con tan solo un clic,
Podemos conocer a personas de cualquier parte del mundo. Esta abundancia de opciones, a veces, genera dudas o la tentación de buscar algo mejor, desafiando el sentido de exclusividad tradicional de la monogamia. Por otro lado, las herramientas digitales también permiten a las parejas mantenerse conectadas de forma constante. Mensajes, videollamadas y el compartir momentos a través de fotos o videos pueden reforzar la intimidad y la complicidad. En definitiva, la era digital plantea un escenario en el que la monogamia debe adaptarse a nuevas dinámicas. El reto consiste en aprovechar lo positivo que ofrecen estas tecnologías, como la comunicación inmediata y la posibilidad de compartir experiencias significativas, sin perder de vista los valores fundamentales del compromiso y la exclusividad que sustentan las relaciones monógamas. Sinvergüenza. Ya estamos grabando. La ciencia nos enseña que no existe una respuesta única. Somos seres complejos que combinan la necesidad de estabilidad con el deseo de novedad. ¿Creen ustedes que la monogamia es algo innato en nuestra especie o es más bien una convención cultural diseñada para enfrentar desafíos específicos? ¿Les parece que, como en los roedores y primates, nuestro comportamiento se adapta a las condiciones de nuestro entorno? Déjenme sus opiniones en los comentarios y cuéntenme qué piensan sobre este enigma del amor. Estaré atento. Dale un afectuoso like al video si te gustó y suscríbete a mi canal. Io te lo agradece. Subo videos todos los viernes. Un abrazo grande y hasta la próxima. ¡Los quiero! ¡Muac! Hasta la próxima, yo.